Regresamos con más análisis en Así Estamos. Hemos estado esta mañana hablando sobre lo que ha sucedido en la Asamblea Legislativa ayer, que tiene que ver con la interpartidaria. De fondo en todo esto es cómo logramos un país que se ponga de acuerdo para vencer el tema de la inseguridad, el tema de las deficiencias para la seguridad del país. Por otro lado está la necesidad también de vencer la corrupción como parte de esa criminalidad. Hay criminales en todos los sentidos y la corrupción es uno de estos temas. Se encuentra todo en medio de una situación que ejemplifica que nuestros países no están exentos de esa corrupción, de esa criminalidad y de esa necesidad de ponernos de acuerdo en cómo rehacer lo que está sucediendo. Guatemala es el ejemplo. Honduras está reclamando también lo mismo. El Salvador empieza a pensar al respecto. El Partido Arena ha dicho en la Asamblea que se demuestre la voluntad política de vencer la impunidad y la corrupción. Margarita Escobar, diputada de Arena, está con nosotros para esto. Gracias, diputada, por estar con nosotros y perdóneme que le quite incluso tiempo haciendo un preámbulo, pero creo que para la gente es importante entender estos procesos. Ahora, entrando por el lado de la corrupción y la impunidad, para luego ir aterrizando un poco o mezclándolo con la interpartidaria. En el país necesitamos realmente una comisión que nos ayude contra el tema de impunidad y corrupción, o este problema, ¿qué tanto tiene que ver con todos los demás problemas del país? Hace 2 días, Rafael, salió una encuesta en un medio escrito que decía que 9 de 10 salvadoreños piensan que el rumbo del país es el equivocado, y peor aún, sienten un enorme pesimismo hacia su futuro y el de sus familias. Esa es la realidad, eso es lo que está sintiendo el pueblo salvadoreño. Ahora, cuando uno se pregunta por qué eso, sin duda alguna la corrupción y la impunidad está en el corazón de esto. La corrupción ha dejado de ser una cuestión local y se ha convertido en un fenómeno transnacional, tanto así que lo reconoce la propia Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, de la cual El Salvador es parte. Si vemos Brasil, si vemos otros países de Sudamérica, está pasando exactamente lo mismo. Los pueblos están hasta aquí de la ineficacia para combatir la corrupción y están cansados de solo ver pasar uno tras otro que no resuelven los problemas de los pueblos. Tanto que aquí en El Salvador está involucrada una empresa precisamente que está siendo cuestionada, procesada en Brasil, y es la misma empresa, sobre un proyecto donde hay serios indicios de corrupción. Nosotros hemos propuesto a la Asamblea que se cree una comisión especial para investigar el Chaparral. Y también hemos propuesto que la Asamblea Legislativa se pronuncie, como lo acabo de decir, expresando su voluntad política para analizar con las instituciones pertinentes a nivel nacional todos los mecanismos a nuestro alcance para combatir la corrupción y la impunidad en El Salvador, incluyendo una comisión internacional contra la corrupción. Esto no es nuevo, Rafael. En el 2011, el entonces presidente Funes, ante el máximo órgano mundial, que es la Asamblea General de Naciones Unidas, pidió una comisión. Y tengo parte de su discurso, lo estoy tratando de ubicar aquí en mi documento, para que vean los amigos televidentes y nos preguntemos por qué. Si esto fue pedido de manera oficial ante la Asamblea General de Naciones Unidas por el propio presidente Funes en el 2011, ¿por qué hoy el partido de gobierno del mismo FMLN se niega a tal cosa? En ese entonces, el presidente dijo de que no dejaran sola a Centroamérica y que por eso él proponía que se instalase en El Salvador una comisión de investigación centroamericana, decía él, que tomara como ejemplo la CICIG, que había dado buenos resultados. Eso fue en septiembre del 2011. 6 años después,
o 5 años después, es un rotundo no, invocando el principio de intervención en los asuntos internos y también invocando el principio de soberanía. El tema de corrupción ha sido siempre llevado a las campañas electorales, es un tema que se ha dicho existe, se ha acusado a los gobiernos del partido Arena de corrupción, así se planteó para esa campaña de transición en el gobierno de Funes, etcétera, y se ha venido hablando de corrupción, pero entonces ¿cómo la vamos a lograr vencer? ¿Y hasta dónde Arena está dispuesta también a que se investigue hacia atrás? Nosotros hemos dicho, mire, primero la corrupción es personal. Segundo, Arena está planteando que se combata la corrupción venga de donde venga. El andamiaje para poder pedir una cooperación en este sentido lo tenemos a nuestro alcance. Somos Estado miembro de Naciones Unidas, somos Estado miembro de la OEA, hemos ratificado la Convención Interamericana contra la Corrupción, que inclusive tiene un mecanismo de expertos que le da seguimiento a El Salvador sobre el cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción, y El Salvador ha presentado 4 informes a la OEA. De esos 4 informes se derivan muchísimas recomendaciones hacia El Salvador. Una dirigida a la Unidad contra la Corrupción de la Fiscalía, donde recomiendan que se desarrollen criterios objetivos para definir los casos de corrupción que deben ser investigados. Pero es más, la Convención de Naciones Unidas ofrece cooperación a los Estados miembros. Tanto es así que no es una violación a la soberanía del país, que la propia Constitución de la República faculta a la Asamblea Legislativa a ratificar tratados, siempre y cuando no violen la soberanía nacional, la independencia de la República, violen los derechos fundamentales de las personas, y hay otros requisitos. Si El Salvador ya ratificó estos 2 tratados, es porque no violan la soberanía, no violan la independencia de la República, no violan los derechos humanos de los salvadoreños. Invocar el principio de soberanía absoluta hoy en el siglo XXI es realmente un dogma insostenible. El siglo XXI se caracteriza precisamente por la autorregulación de los estados y el compromiso de unirse a esta globalización a través de reglas internacionales que se manifiestan en tratados internacionales. Usted decía, esto requiere una voluntad política. Claro que sí. Quien tendría que pedir que venga una comisión de este nivel es precisamente la Presidencia de la República, ¿no? Sí. Algunos creen que eso es reconocer políticamente que tengo corrupción en mi mandato o en mi casa, y que por eso esas cosas es que no pasan ese proceso político. Este proceso ya lo había iniciado el primer gobierno del FMLN. Por eso es contradictorio que ahora invoquen un principio de soberanía para no aceptar una comisión internacional. Inclusive ha salido publicado en un medio de comunicación escrita también que ya iban por un 3er o 4.º borrador de acuerdo, y que esto iba a estar dividido en diferentes secciones. Pero el punto aquí es que El Salvador debe de tener un análisis a conciencia. Si no, será la ciudadanía quien reclamará la falta de acción para combatir la corrupción y la impunidad. Y debe de ser venga de donde venga. Rafael, yo creo que los partidos políticos, el discurso político debe de trascender y de minimizarlo al argumento corrupto tú, corrupto vos. Yo creo que ese tiempo se agotó. Esos mecanismos arcaicos de choque de trenes se agotó. Hay que buscar entendimientos, hay que buscar diálogo, pero también hay que estar conscientes que en una democracia tienen que existir pesos y contrapesos, por lo cual Arena, como el principal y mayor partido de oposición democrática, por constitución, por obligación, por responsabilidad de los que votaron por nosotros, no podemos renunciar a esa condición de ser una oposición democrática para estar atento y limitar algún abuso de poder. Esos son los pesos y contrapesos de una democracia como la nuestra.
Pero eso no significa que nosotros vayamos a renunciar al diálogo. Es decir, tenemos un doble papel. Ahí entra lo de la interpartidaria. Ahí entra la interpartidaria. Donde tenemos estos grandes temas, intereses comunes, porque debería ser común para todos vencer la corrupción, vencer la inseguridad, trabajar juntos, pero no quita las responsabilidades. Ahora, esto de la interpartidaria, yo lo he estado diciendo, me parece algo más mediático porque ya tenemos una interpartidaria que es la Asamblea Legislativa. ¿Por qué necesitamos eso? Hacer acuerdos aquí, pero que en la Asamblea no se están llevando a los votos o no se terminan de concretar. Ese análisis me parece sumamente importante, Rafael, y yo voy a tratar de aclararlo. En primer lugar, la interpartidaria es una instancia, es un espacio de diálogo político. Esta instancia de diálogo político no puede sustituir a ningún órgano de Estado, no puede imponer decisiones a ningún órgano o instancia del Estado. Los órganos del Estado están regulados por la Constitución de la República. Por tanto, el espacio político de diálogo que puede generar consensos en la búsqueda de las soluciones del país es sumamente importante en el ámbito político. Ahora bien, esos acuerdos políticos tienen que canalizarse a través de las instituciones correspondientes. Y decíamos ayer en la plenaria que el mismo cuidado, el mismo respeto que tuvimos los partidos políticos al interior de la interpartidaria, ese mismo cuidado y ese mismo respeto debe tenerse al momento de ejecutar esos acuerdos. Lo que pasó ayer es producto precisamente que no se tuvo ese cuidado con una exhortación a la sala. Arena reafirma que si bien los órganos de Estado, de conformidad a la Constitución, artículo 86, deben colaborar entre sí, también abogamos que los órganos de Estado no pueden interferir el uno con el otro. Cada instancia tiene sus propios mecanismos y sus propios tiempos. Cuando nosotros suscribimos en Ataco esa parte, fue en este entendido. Lo que sucedió ayer es que sin consultarle a Arena, modifican la agenda de la plenaria, introducen una pieza de correspondencia que la habían circulado en la interpartidaria, pero que jamás fue discutida y mucho menos aprobada. De hecho, nosotros como Arena no íbamos a aprobar ese documento. Gran sorpresa es que modifican la agenda. Creo que ese movimiento y sin consultarle a Arena fue innecesario. Todo pudo haberse resuelto si hubiéramos seguido el mismo cuidado, el mismo respeto, que hubiéramos decidido de qué manera íbamos a llevar a realidad, si querían, esa particular decisión, pero no sorprender a Arena con los métodos arcaicos de imposiciones de aritméticas en la Asamblea. Felizmente no continuaron con la presión de pedir también dispensa de trámite y la pieza ha ido a la comisión política. Ahí pues nosotros estaremos en un ámbito ya más tranquilo, explicando. No rompe la interpartidaria. No, de ninguna manera. De ninguna Pero vamos manera. a seguir con una interpartidaria. De ninguna manera. Mire, el diálogo es importantísimo. Y por cierto, si usted me lo permite, yo quisiera explicar la estructura de la declaración conjunta. Tiene dos partes. La primera, ¿qué necesitamos y cómo lo vamos a hacer? Y la segunda parte, ¿qué vamos a hacer? En cómo lo vamos a hacer, tiene 5 puntos. Primero, nuestro compromiso de respeto a la Constitución, a la forma de gobierno, al sistema político pluralista de partidos por medio de los partidos políticos y al régimen de libertades. Eso es importantísimo. Lo segundo, para crear ese ambiente, el esfuerzo
nuestro rechazo a todas las formas de violencia que atentan contra la vida, la integridad, la convivencia armónica y la propiedad de los salvadoreños. También parte de ese esqueleto, esa estructura, es nuestra responsabilidad y compromiso frente al pueblo salvadoreño para conjuntamente contribuir con las instituciones del Estado que velan por la justicia, la seguridad y la tranquilidad. Cuarto, con nuestra voluntad de diálogo en aras de procurar acuerdos políticos respecto de los grandes temas de la agenda nacional en el ámbito de acción de los partidos políticos. Y por último, con el compromiso de generar un ambiente respetuoso y propicio a la solución de los principales problemas que enfrenta El Salvador. Ese es el contexto que tenemos que establecer para que los acuerdos se cristalicen. Entonces, ¿por qué en aras de eso se tiene que decidir por exigirle a la Sala de lo Constitucional que haga algo cuando podrían ponerse otra vez de acuerdo y pedir nuevamente y negociar otra vez los créditos y volver a hacer el proceso? Voy a la segunda parte entonces de la declaración conjunta. Esta declaración conjunta, dadas las condiciones que se dieron en la interpartidaria para esa primera parte, que ahora tiene que trascender a nivel nacional, tiene una segunda parte que fue el acuerdo de una agenda de nación. Esta agenda de nación no puede valorarse punto por punto, sino que es un todo. Ese todo no es la suma de sus partes, sino la interrelación que naturalmente se dan entre ellas. Y usted lo podrá advertir, estimado televidente, ¿por qué estoy diciendo eso? Uno de los temas, el primero que abordamos dentro de esa agenda nacional, es la seguridad ciudadana. El segundo, el crecimiento económico con inclusión, las finanzas públicas, la transparencia y rendición de cuentas, el fortalecimiento institucional, la salud y la educación. Esta agenda nacional no es, como digo, la sumatoria de sus partes, sino que hay que advertir que una sin la otra o sin la primera parte de la declaración conjunta es irrealizable. El otro concepto es la gradualidad de la aplicación de estos acuerdos. ¿Por qué? Por lo que decía, la interpartidaria no es un órgano de Estado, ni puede imponer sus acuerdos políticos al desarrollo de los mismos en la institucionalidad. Entonces, ¿de qué se trata? Lo que pasó ayer fue, creo yo, una falta de comunicación. Yo no lo atribuyo a algo de querer jugar la espalda, no. Simplemente fue una manera demasiado, no quiero usar adjetivos, pero demasiado rápida en consulta. Uno puede pensar que ¿verdad? Se puede tratar de aprovechar de un concepto como la interpartidaria para luego hacer lo que políticamente me conviene más. Exacto, pero traducir esos acuerdos políticos al órgano legislativo requiere de tanto cuidado como la interpartidaria misma. Una consulta entre los grupos parlamentarios sobre la interpartidaria era realmente el camino que hubiera dado frutos de la misma manera que dio frutos la interpartidaria. Rafael, a pesar de lo que sucedió ayer, yo sí quiero reiterar que Arena actúa de buena fe en este diálogo, que nosotros llevamos más de 36 propuestas concretas en el tema de seguridad. Muchas de ellas están contemplados en el acuerdo específico sobre seguridad ciudadana, que tiene 10 puntos. Haremos lo mismo con todas las demás. En el tema de finanzas públicas, nosotros nos preguntamos, ¿cómo es posible que si tienen 136 millones de dólares de préstamos aprobados desde hace algunos años, ¿por qué no se usan? También hay que aclarar que de los 900 millones que están en la Sala de lo Constitucional, no son para seguridad.
Ahí hay un poco más de 80 millones para seguridad. Pero ¿y el resto? La sala, yo escuchaba al presidente de la sala y del órgano judicial decir esta mañana en algunas declaraciones que ellos tienen sus propios tiempos. Pues precisamente eso es lo que nosotros estamos advirtiendo. Nosotros acompañamos la exhortación, pero hasta ahí. Usted no puede llevar un acuerdo político a decir de que nosotros vamos a acompañar una presión. Para el FMLN, ¿verdad? O que vamos a acompañar que resuelva de una u otra forma. Eso no lo podríamos hacer. Visto desde fuera, para el FMLN pareciera que la única o la urgencia es el tema de la plata y traer plata para el gobierno. Exacto. No bajo el concepto de seguridad, pero realmente necesita más plata. Exacto. Pareciera que es el tema del dinero. Está bien. Pero para llegar a eso, aquí hay un tema que se llama finanzas públicas. Y aquí hay otro tema que se llama transparencia y rendición de cuentas. Eso sería volver al tema de si para ustedes que se instale una comisión como parte de eso. No, esto podría ser, pero esto quiere decir que hay 772.7 millones de préstamos sin usar desde el 2011 y no tenemos respuesta alguna. Bueno, a lo mejor de estos préstamos que ya los tienen, se puede utilizar de manera inmediata. Hemos propuesto ahorros, hemos propuesto una ley de responsabilidad fiscal, hemos propuesto que el próximo presupuesto tenga recortes, que venga constitucional, que no venga desfinanciado, que se pongan las prioridades. Es decir, Arena está esperando una ley de responsabilidad fiscal desde hace ya muchos años, un acuerdo que lo firmaron. Sin embargo, no nos negamos a volver a acudir a un diálogo interpartidario. Aquí yo quiero reconocer una característica importante, es que tiene el auspicio de la comunidad internacional, de la OEA y del PNUD, que son testigos de honor de lo que ahí sucede. Están haciendo un trabajo extraordinario. Yo quiero reconocer ese papel de los representantes de la OEA y del PNUD en El Salvador y de sus equipos que les acompañan desde Washington y desde Nueva York. Entonces, esta conformación de la interpartidaria tiene la estructura necesaria, tiene la voluntad política de todos los partidos políticos, si no, no estaríamos ahí. Y tiene la posibilidad de crear y de aportar soluciones a todos los temas. No solo es la inseguridad, está el tema del desempleo, está el tema de la educación, está la salud, está el alto costo de la vida. Entonces yo quisiera devolver esa esperanza al pueblo salvadoreño sobre lo que todos los medios de comunicación comentaron el día sábado, un día después de la firma del acuerdo de Ataco. No va a ser fácil, por supuesto que no va a ser fácil. Pero así como el gobierno no puede renunciar a su responsabilidad de proteger la vida y los bienes de los salvadoreños por ser el gobierno, el Estado, el encargado de ello, y no puede renunciar a esa responsabilidad, y es de ellos esa responsabilidad, Arena no puede renunciar a su condición de oposición democrática, como tampoco puede renunciar al diálogo, los aportes y las propuestas que nosotros estamos ofreciendo. Vamos a hacer una pausa y continuamos con esta conversación. Margarita Escobar, diputada del Partido Arena, nuestra invitada esta mañana. Me llevaron y me dijeron que era diabético. No tenía energía, pasaba con mucho dolor, me había afectado mucho. Pero luego que me he hecho este tratamiento, en menos de un mes he visto el resultado. Estamos viendo de que las úlceras y todo eso han desaparecido. Personalmente, por la experiencia que yo he pasado, se lo recomiendo a los diabéticos.
río es pura diversión. Regresamos con más análisis en Así Estamos. La corrupción, el tema del diálogo, la visión de nación, ahora son los temas, entiendo, Margarita, desde la perspectiva de esta interpartidaria. Es bastante ambicioso, ¿no? Y por primera vez, bueno, visto desde la perspectiva de lo que han firmado, el plan de nación podría ser una realidad. Pero ¿qué tanto compromiso hay de verdad sobre ese tema y no sobre las cositas tan puntuales como los pequeños detalles del dinero, de esto, pero esto le hace ruido a ese plan de nación que no nos lleva a un país que le garantice al ciudadano todo lo que está esperando? Sin duda, un error de procedimiento en la implementación de los acuerdos políticos puede conllevar a esto, a lo que pasó ayer. Pero también hay que decir claramente de que a las notas de nuestro himno nacional, que aquí las estamos oyendo nada más. Que no es un error de audio. Que no es motivo de afectación a la voluntad de los partidos políticos de continuar dialogando en la interpartidaria. Es más, hay fechas ya que nos propondrá la OEA y el PNUD para nuestro próximo encuentro. Hay un comité que le va a dar, un comité interpartidario ya de expertos en seguridad que le va a dar seguimiento a los 10 puntos. Hay otro compromiso en el cual todos los partidos políticos nos vamos a incorporar a una comisión de seguimiento del plan El Salvador Seguro, que por cierto Arena ha participado en ese consejo desde sus inicios. Aceptamos la invitación que hiciese el presidente de la República. Lo mismo participamos en el Consejo Nacional de Educación con el mismo concepto. No es una falta de coherencia, al contrario, estamos participando en todos los espacios que somos invitados y propiciando el diálogo. Recordemos que Arena insistió mucho en eso. Así es de que lo que pasó ayer yo diría que lo tomemos como algo que no debemos volver a hacer para cuando se lleva el acuerdo político a su realización. Ahora, de diálogo, yo creo que todos los ciudadanos estamos claros que es importante, pero un poco saturados, ¿Sí? Porque más que diálogo necesitamos acuerdos. Verlos firmar acuerdos de cómo desarrollar el país. ¿Qué tanto compromiso el gobierno está también teniendo detrás de esto para aceptar que debe modificar lo que se quiere para alcanzar acuerdos? Y ahí es nuestro rol para cuestionar, ¿sirven o no sirven las políticas de seguridad que están implementando? ¿Cuáles son sus índices de medición? ¿Cuál es su impacto? ¿Cuánto cuestan? ¿Qué está sucediendo con la implementación de ellos? ¿Se han reducido los homicidios o no? Este es en el tema de seguridad. O sea, no todo es solo dinero, no todo es el consejo, no todo es el acuerdo político. Es realmente la sostenibilidad de un proceso, el impacto positivo o no que éste tenga, la readecuación que necesite, la implementación y complementariedad de otras medidas que vienen en este acuerdo, que ayuden a las instituciones. Nosotros agradecemos a la Policía Nacional Civil y a la Fuerza Armada los esfuerzos que están haciendo. Sabemos que están siendo atacados, también la Fiscalía, pero no podemos también ignorar que hubieron 900 muertes en agosto. Y es gente inocente, Rafael. Yo he visto unas imágenes súper tristes de mujeres vendiendo panes que las llegan a matar, o un señor repartiendo agua que lo matan, y así. Entonces también tenemos que renovar la forma de relacionarnos los unos con los otros. El país tiene serias dificultades. Se habló de bajar el tono. Nunca había estado tan irritado el pueblo salvadoreño. Y es un compromiso ese, bajar el tono, se supone, de las acusaciones, pero esto sigue entre terroristas, desestabilización, corrupción. Entonces el ambiente para lograr un acuerdo y diálogo más profundo, ¿existe o no y de quién depende? Ayer un diputado del FMLN, en una pieza de archivo, volvió a los insultos, las descalificaciones, las vinculaciones maliciosas
de los diputados de Arena. Eso el pueblo ya no lo soporta, ni Arena tampoco. Mejor hablemos de cómo vamos a resolver la corrupción. No nos digamos corrupto tú, corrupto vos, no. Sentémonos a ver qué podemos hacer para combatir la corrupción. Participemos en un diálogo nacional. Veamos cómo podemos establecer una comisión internacional. ¿Cuál sería su mandato, su alcance, su composición, su duración? Eso no es facultad de los partidos políticos, ni tampoco de la Asamblea. Esto empieza Conllevaría una instancia. Esto empieza por un buen fiscal, por un buen cuerpo de jueces en la Corte Suprema. Cosas donde todavía no profundizamos. Y no se le ve acuerdo a esa interpartidaria sobre eso. Todavía no hemos llegado a ese tema. Nosotros lo hemos planteado en la Asamblea Legislativa. Algún día el tema está planteado en la mesa. El tema lo hemos puesto. Por supuesto, nosotros somos conocedores que esto debe de ser un proceso. Y también reitero lo que dijimos, la interpartidaria no puede sustituir a ningún órgano de Estado. Pero en la Asamblea Legislativa hemos puesto esta petición de un pronunciamiento público de la Asamblea en manifestación de esa voluntad de estudiar todos los mecanismos, incluyendo unas CICIES. Mire, tenemos conocimiento, como decía, que El Salvador ya había llegado a un tercer borrador de acuerdo con Naciones Unidas. Y es sorprendente cómo ahora el mismo partido diga que no, pero esos son temas que tendrán sus razones, las vamos a analizar en la interpartidaria o en algún espacio para ver. También debo decir una cosa, El Salvador no es Guatemala y El Salvador no es ningún otro país. El Salvador tenemos nuestros propios problemas. Esa idoneidad, esa situación del Salvador es la que va a requerir la participación de las instituciones pertinentes para definir dónde podemos fortalecernos. La cooperación técnica de Naciones Unidas, la cooperación en materia política para El Salvador no es ajena. Recordemos ONUSAL, recordemos los acuerdos de paz, recordemos la implementación de esos acuerdos de paz, todo lo que conllevó al país. Eso fue inmensamente grande y trascendental. ¿Cómo ahora una cooperación en materia de combate a la corrupción y a la impunidad con 2 tratados que pueden sustentar esa petición va a ser inconstitucional o violar nuestra soberanía o la independencia de la República? Es incomprensible. Margarita, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un verdadero gusto esta conversación. A usted, Rafael. Y que venga a ilustrarnos en su calidad de diputada sobre esta situación, porque la población está muy pendiente, muy conocedora y quiere pronto buenos resultados en estos temas. Muy amable. Nosotros esperamos lo mismo. Oremos por nuestro país, que Dios nos dé sabiduría. Vamos a ir inmediatamente a los deportes.